A Ricardo le tocó el momento de salir de su lugar de trabajo, donde trabajó los últimos más de 30 años, sirviendo al SENASA y a la sanidad animal de la Argentina desde todos los lugares, ¿sí? Desde Lincoln, cuando arrancó tempranito, después Ayacucho. Muchas de las cosas que hacemos hoy tienen que ver con sus ideas, sus pasiones, sus aprendizajes, obviamente algunos de los errores que por suerte los capitalizó bien. Y la verdad que tengo que decir que cuando me tocó este nuevo rol, charlamos un poco con Ricardo y nos propusimos que Ricardo pueda terminar su vida laboral en esta etapa y en este rol en SENASA saliendo por la puerta grande, y creo que Ricardo que lo logramos, digamos, ¿no? Después de 168 días hábiles de eso, creo que está bueno, y así que lo que les quiero pedir es un aplauso muy grande como forma de agradecerle todo este tiempo. Pero va a seguir, tenemos un montón de cosas que hacer con Ricardo todavía desde el sistema sanitario, pero va a tener otro rol y eso le va a tocar ese rol a Matías Nardelo, el cuadro de reemplazo, ¿sí? Que está ahí, como que lo vayan conociendo, sonríe casi igual que Ricardo, y la verdad que este mes que nos tocó la transición juntos, a los acollarados, como le digo, la verdad que fue buenísimo ver ese proceso que claramente debe ser doloroso para Ricardo, digamos, ya me tocará y a nosotros nos tocará, pero que tiene que ver con la sucesión, que es el 99% además de nuestras empresas familiares, pero pasa lo mismo con la función pública. Y la verdad que tengo el honor de haber acompañado a Ricardo en esta parte de su carrera profesional, pero también de conocerlo a Matías y poder empezar a laburar con Matías, que va a pasar a partir de mañana, pasado lo que viene, con una mirada de 10 años. Así que no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle particularmente a Ricardo como presidente del SENASA tantos años de servicio y tantos aprendizajes. Así que muchas gracias. Bueno, sí. ¿Vos? Sí. Déjame decir dos palabritas y agradecerle a Ricky este gesto, esta cosa que te mueve, que te moviliza, que te llega al hueso, ¿no? Así que, bueno, para mí es un placer, para mí ha sido un honor trabajar estos años en SENASA, desde hace mucho. Me encanta que esté también aquí Matías, porque él es el que va a continuar. Ya hace un mes que estamos trabajando juntos y, bueno, me voy contento y me voy a casa. Gracias. Sí. Buenas tardes. Vuelvo a estar como coordinador de la clásica mesa de Aftosa, donde tengo el honor de, no voy así despedirlo a Ricardo, pero hemos compartido muchos viajes y mucho trabajo en esto del famoso PEFA 2020, de la erradicación de Aftosa, y ha sido un placer estar con él, con su capacidad y su hombría de bien, que es lo principal. Creo que lo vamos a extrañar mucho. Esperemos que Matías llene parte de ese espacio, que nos va a costar llenarlo, y realmente le agradecemos todo lo que hizo para que la ganadería en la Argentina siga yendo para adelante. Gracias. Volviendo al tema Aftosa, hemos discutido en varias oportunidades los pasos a seguir, habiendo logrado aclarar definitivamente que no pensamos dejar de vacunar hasta que las condiciones se den realmente. Ricardo va a presentar las condiciones que tendríamos que ir intentando, los pasos que tendríamos que intentando dar entre todos juntos, porque esto va a ser un proceso largo y compartido, una acción público-privada donde ninguno podemos evitar el trabajo, donde las entidades van a formar parte muy importante y donde los productores van a tener que aceptar que
el costo no va a ser cero, no vamos a decir dejamos de vacunar y no ponemos más una vacuna ni hacemos nada más, sino que tendrán que participar en una parte del sistema que nos toque para poder llevar adelante algo tan difícil y difícil de ver como es la vigilancia epidemiológica, para que una vez que logremos este fin en el momento que sea válido y sea cierto, y no sea un engaño como ya nos pasó, que nos costó mucho sangre y sudor. Así que lo dejo a Ricardo acá que nos explique lo que hemos ido charlando en todos estos tiempos y lo que él ve. Bueno, gracias, Sato. A mí, para entrar al tema, finalmente, la idea es contar un poquito la historia. Creo que nosotros podemos decir que no la historia de la ganadería, sino la historia de la aftoganadería, porque en realidad, desde que empezaron a llegar los primeros reproductores a la ganadería argentina, sobre todo desde Inglaterra, también con ellos, con esos reproductores llegó el virus de la fiebre aftosa. Entonces a mí me parecía, bueno, un poco como iniciar esta charla, contar un poco cómo fue eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, podemos decir, ya esta enfermedad estuvo instalada en la Argentina desde hace más de 150 años. Y es bueno a partir de ahí, porque prácticamente la ganadería argentina, cuando iba ganando territorios por su expansión propia desde esos años en adelante, también iba ganando terreno el virus de la fiebre aftosa. El virus, por eso decía aftoganadería, porque el virus fue acompañando todos estos años desde 1830, 1850. Entonces hay algunos hitos en la historia de la sanidad animal que me parece que son buenos destacarlos para llegar a este momento. Yo creo que este momento abre hoy, este año, tal vez que el año que viene, en estos pequeños 2, 3 años, una decisión para futuro sobre el virus de la fiebre aftosa. Entonces, por eso me parece importante esto. En primer lugar, fíjense, en el año 1898 se crea el Ministerio de Agricultura. Y ya en el año 1900 aparece la ley madre del SENASA, que es la Ley de Policía Sanitaria. Si uno lee hoy, que está vigente, por supuesto, lee hoy la Ley de Policía Sanitaria creada en el año 1900, promulgada en el año 1900, prácticamente no deja ningún aspecto, ninguna acción sanitaria que hoy podríamos tener como una cosa elemental. Ya incluso en esta ley se habla del bienestar animal. No lo dice con estas palabras, pero entre el articulado de esta ley de policía sanitaria habla de una condición que deben tener los animales de bienestar animal. Es extraordinaria, léanla. Ahora, fíjense que la única facultad de veterinarias que existía en ese momento, en el 1900, era la Facultad de La Plata, que tenía algunos pocos años de creada. O sea que habría muy pocos veterinarios argentinos. Esta ley seguramente ha sido, digamos, trabajada con veterinarios que han venido de otros países. Así es que uno cuando ve la ley de policía sanitaria de Paraguay, de Uruguay o de Chile, por ejemplo, prácticamente son las mismas. Es decir, desde cuando hablamos de política de sanidad animal, podemos decir seguramente que la política de sanidad animal en la Argentina arrancó con esta ley en el año 1900. Fíjense qué dice esto. La Facultad de Veterinaria de la UBA se creó unos años después. Este texto yo lo tomé de la página de inicio de la página de internet de la Facultad de Veterinaria. Dice, corrían en los años 1900 cuando un infausto rumor comenzó a circular en los pasillos del recientemente creado Ministerio de Agricultura. Una epizotia que afectaba a los bovinos se había declarado en el sur de la provincia de Buenos Aires, 1900. Por muchos días, dice la página, la aftosa ocupó la atención de los principales periódicos y además de afectar gravemente entonces
y por más de un siglo la economía nacional. Estamos hablando de fibra aftosa. Y hoy estamos hablando de fibra aftosa para ver cómo llegamos a la erradicación definitiva. Por eso a mí me parece que este es un momento que va a ser histórico, no precisamente este momento, sino digo este año o el año que viene, según lo que nosotros vayamos a hacer con la fibra aftosa. Algunos hitos internacionales. En la década de 1920 hubo dos hechos fundamentales. El primero, el último foco de fibra aftosa en Estados Unidos. Estados Unidos, desde su historia de la ganadera, tuvo 8 focos de fibra, 8 brotes de fibra aftosa. El último fue en el año 1926, algo así. Pero por este foco, este último brote de aftosa, en Estados Unidos impuso el criterio de riesgo cero. Ese criterio de riesgo cero se mantuvo durante todos estos años, hasta el año 1994, cuando nace, o 95, perdón, cuando nace la Organización Mundial del Comercio, y se establece un acuerdo, el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, donde por primera vez aparece en un texto acordado por los países, por los 180 países miembros, la palabra riesgo mínimo. Y esto a nosotros de alguna manera nos ubicó para que aún teniendo fibra aftosa sigamos vendiendo carne a los mercados internacionales. Este fue un hecho muy importante. Nació el riesgo cero. En esos años y prácticamente hasta el año 1992 o 93, el mundo se dividía en dos circuitos, países infectados y países libres de fibra aftosa. Por supuesto que el que vacunaba era un país infectado. Entonces, esto se rompió, fue un año muy importante. También en la década del 20, otro hecho muy importante fue el ingreso de la peste bovina a Europa por Bélgica. Y de esta manera nació la OIE. ¿Por qué nace la OIE? La OIE nace porque un cargamento de vacas que venía de Oriente, que tenía como destino Brasil, el barco se rompe en alta mar y tiene que ser recuperado y aparentemente el puerto más cercano estaba en Bélgica y así llegaron los animales. La reparación duraba muchos días y de esta manera bajaron los animales. Así entró la peste bovina. La peste bovina es una enfermedad infecciosa, virémica, a virus, bastante parecida a la fiebre aftosa. Y de esa manera los más perjudicados, que fueron los franceses, dijeron: esto de trasladar animales de un lugar a otro sin ningún requisito sanitario implica el riesgo de también llevar enfermedades. Así nace la OIE, la que hoy se llama Organización Mundial de Sanidad Animal. Estos dos hechos fueron fundamentales en la historia de la sanidad. En la historia de la sanidad argentina, el hito más importante que tenemos es en el año 1960, con la creación del CANEFA, que era la Comisión Asesora Nacional de Erradicación de Fibra aftosa, que le siguió luego CELSA y luego el SENASA. Llegamos hasta el año 1990. En el año 1990 ocurre lo siguiente. 2 o 3 años antes, nuestro principal comprador de carne, que era la Unión Europea, anuncia, porque venían vacunando contra fibra aftosa, anuncian que en el año 1992 van a dejar de vacunar. Por lo tanto, como existía el criterio de riesgo cero y país que vacunaba era un país infectado, pasaban a un país libre y por lo tanto la posibilidad de que nosotros sigamos exportando carne de Argentina a Europa estaba, digamos, con serio riesgo de cortarse. Junto con eso aparecieron los dos planes piloto, que es uno en Federación aquí, en Entre Ríos, y el otro en Ayacucho, y se logró entre el año 87 y el 1990 un plan con una vacuna oleosa, con una estrategia particular, etcétera, etcétera, y se logró en pocos años. Miren, yo me acuerdo que nosotros empezamos con el plan en el año 1990, el plan nacional.
En el año 92 recién cumplimos completamente, se cerró el año 92 con la creación del último ente local de lucha. Tardáramos 2 años en cumplir todo el país, digamos, el país donde se vacunaba. Y 2 años después, esto fue extraordinario, porque 2 años después, en el 1994, en marzo del 1994, llegamos en marzo al último foco de fiebre aftosa por el endemismo natural que tenía después de 150 años de aftosa. Es decir, esto fue increíble. Luego, como hoy se dijo también acá, en 1999 suspendimos el programa de vacunación y pocos meses después volvió la fiebre aftosa a la Argentina. Y luego de 2 rondas, solamente de 2 rondas de vacunación, que empezó en marzo del 2001, se cumplió una ronda completa con la recreación nuevamente de los entes. Y luego de terminada la primera ronda, aparece la segunda ronda, ya en febrero de ese año, del 2002, fue el último foco de fiebre aftosa de esa epidemia, con 3.500 focos. Luego tuvimos en el 2003 el brote de Tartagal y en el 2006 el último brote en la Argentina, el último foco que fue en Corrientes. ¿Cómo se alinearon los planetas en el año 1990? Bueno, hubo una estrategia diferente que fue avanzar en la lucha contra la fiebre aftosa desde los ecosistemas endémicos, fundamentalmente los endémicos primarios se llamaba en ese momento así porque eran los donde nacían los terneros. Los terneros iban de la zona amarilla a la zona azul, era el ecosistema secundario donde se invernaban ahí y la fiebre aftosa prácticamente explotaba en la zona de invernada. Y después había otros ecosistemas como los paraendémicos, donde la fiebre aftosa aparecía esporádicamente en algunos años cuando venían animales de la zona endémica a toda la precordillera prácticamente. Y después había una zona roja que era un paraendémico, pero de alto riesgo porque ahí sí provocaban, cada vez que llegaba un animal provocaba un foco. Y después teníamos la zona libre. Para entrar en el tema, ¿cuáles son las bases técnicas de un plan sanitario? Nosotros tenemos, y digamos así, arrancó el año 1990, la vacuna, la calidad de vacuna. Cuatro componentes. La cobertura de vacunación, el control de los movimientos y la vigilancia de la enfermedad. Bien, si hablamos de la vacuna, tenemos que hablar de 3 cosas. La calidad de la vacuna. Nosotros hoy tenemos una vacuna excelente. La OIE nos indica que la vacuna tiene que tener una expectativa de protección para ser aprobada y utilizada del 75%. Es decir, yo vacuno por primera vez 100 animales, tengo que tener 75% protegidos. La calidad de la vacuna nuestra hoy estamos superando el 90% en animales primos vacunados. También tenemos que tener la provisión. En aquellos años cuando comenzábamos con los planes tuvimos algunos problemas de provisión. Los laboratorios no nos entregaban la cantidad de vacuna que necesitábamos. Y después teníamos que cuidar la cadena de frío. Lo que era histórico, ustedes seguramente se acordarán que venían las cajas de vacuna en los colectivos, quedaran en las estaciones digamos, de los pueblos donde estaban y no se retiraban, se perdía la cadena de frío, se perdía la calidad de la vacuna. Bueno, esto se superó con los entes, donde se concentran todavía todos los frascos de vacuna y se cuida la cadena de frío. Respecto de la vacunación, arrancamos con una estrategia en aquellos años por ecosistema. Arrancamos de las zonas de cría prácticamente. Se hacía una vacunación semestral hasta la 4ª vacunación. Así se hizo. Después los mayores de 2 años entraban en una vacunación anual. Se logró una cobertura muy cercana al 100%. Y un tema que seguramente después va a dar que conversar es que en esos años decíamos, un animal se mueve si tiene al menos 2 dosis aplicadas. Respecto del control de movimientos, ¿se acuerdan que empezábamos con
la autorización por el famoso CANEFA, y de ahí saltamos al DTE de hoy. O sea, la existencia ganadera se actualiza 2 veces por año. Los sistemas informáticos del CISA hoy nos dan un soporte que en aquellos años no lo teníamos. Sin embargo, con una buena cobertura de vacunación y una buena calidad de vacuna, ya estaba la oliosa, se terminó la fiebre aftosa. Y luego un sistema de vigilancia. Y este es el punto. La vigilancia epidemiológica en aquellos años eran control de foco. Miren, en la década del 70, SENASA llegó a registrar hasta 7.500 focos por año. En la década del 80, hasta 1.000 focos por año. Pero era registrar focos, controlar focos, era seguir, tomar muestras, saber qué tipo de virus estaba actuando, clausurarlos y cerrar el campo. Claro, en esas condiciones los focos cada vez disminuían, pero disminuían porque disminuía el registro. O sea que había un subregistro. A medida que pasaba el tiempo, el subregistro era multiplicar por 2, por 3 o por 4 los focos que registrábamos. Y luego apareció el muestreo serológico. Primero con una técnica no tan sensible ni específica, y ahora tenemos una técnica altamente sensible y específica. Zonificación actual de la OIE. Hoy la OIE nos reconoce 2 áreas libres con vacunación. La región central y el cordón fronterizo es una zona para la OIE libre con vacunación. Y tenemos esas 2 zonas. ¿Por qué no hicimos una zona ampliada de la UNA? Porque si hoy tuviéramos, Dios quiera que no, pero hoy tuviéramos algún problema en la zona 2, en la zona rojita se ve bien, ¿no? Arriba al norte, estaría afectada para la OIE solamente esa zona, porque son 2 zonas. Si hubiéramos ampliado la zona 1, afectada una pequeña zona al norte, estaría afectada toda la zona, todo el resto de la zona libre con vacunación. Entonces, además tenemos 3 zonas libres sin vacunación. La última que hicimos es la Mesopotamia Río Negrina, la 4 que es los valles de Calingasta, que se hizo fundamentalmente por un pedido de Chile. Chile pastorea en esas altas cumbres desde animales que vienen a la veranada de los valles de Calingasta, a los cuales nosotros no podemos acceder con los animales desde Argentina, ellos los aprovechan, pero ellos que son un país libre sin vacunación, están entrando a una zona, aunque geográficamente ahí no hay animales, a una zona de un país donde está libre con vacunación. Esto le podía afectar a la OIE, habría que considerarlo, y entonces para solucionar cualquier inconveniente futuro nos pidieron que nosotros declaremos esa zona libre sin vacunación. Fue un trámite administrativo simplemente. Y después tenemos las otras 2 zonas sin vacunación, la histórica Patagonia, la número 5, y la 3 entre el río Colorado y el río Negro, que está reconocido por la OIE como zona libre sin vacunación desde el año 2013. Sin embargo, todavía algunos países no nos consideran, como por ejemplo Estados Unidos. Estamos esperando que nos diga Chile que sí, y también la Unión Europea. Y ahora entramos al momento actual. A nivel regional, los países linderos han seguido avanzando contra la fiebre aftosa. Uruguay, muy bien. Paraguay, muy bien. Paraguay tiene un programa de vacunación que lo conocemos bastante en profundidad y tiene una estructura sanitaria que han llegado adelante muy bien. Son libres sin vacunación, con vacunación. Bolivia tiene zonas más complicadas desde el punto de vista de su estructura, su acceso y demás, pero también están vacunando. Y Brasil, que está muy bien, pero que ha anunciado que ya para el año próximo van a dejar cerca de 8 millones de animales sin vacunar. Y van a seguir avanzando en el programa de suspender los planes sanitarios
por estados. El programa de vacunación se irá eliminando en Brasil. Brasil nos está presionando para que nosotros también dejemos de vacunar. Así como Europa cuando deja de vacunar lo hace de una manera, con una estrategia diferente a la que nosotros utilizamos en el 99. Europa cuando deja de vacunar y llega al 92 suspender totalmente la vacuna, lo viene haciendo progresivamente. Por 10 años solamente vacunaba los animales menores de 2 años. Y lo hacía con una vacuna acuosa. Pero los argumentos de Europa eran bastante interesantes. Es decir, yo quiero tener un pie de inmunidad en la población bovina. De manera que si me entra el virus, la probabilidad que tengo de parar una onda epidémica es mucho mayor que si yo dejo de vacunar. Bueno, como nos pasó a nosotros. Dejamos de vacunar, de golpe, todos los animales. Cuando entró el virus, calculamos que corría 50 kilómetros por día. Es imposible pararlo. Es imposible pararlo. Por eso nosotros nos inclinamos más a futuro, a una estrategia más tipo Unión Europea que la nuestra que tuvimos, que la que hizo Uruguay, que la que hizo Brasil en su momento, en el año 99 o 98, no me recuerdo bien, porque suspender toda la vacunación de todos los animales es dejar completamente indefensos los animales. Ahora bien, por otro lado, si miramos la región, nos aparece como una llamarada en el norte Venezuela. Venezuela no tiene estructura sanitaria, no tiene vacunaciones, tiene una población ganadera de 15 millones de animales, de bovinos. Hay aftosa, hubo aftosa, seguirá habiendo aftosa, seguirá siendo el surtidor de virus para los vecinos, incluido Brasil, aunque tienen una barrera natural ahí que no les permite tanto el acceso, para Colombia, incluso para Ecuador. El año pasado Colombia tuvo 4 brotes de fiebre aftosa al que se lo adjudicaron a Venezuela. ¿Por qué? Porque hay algo que es imparable cuando la diferencia de precio entre los animales de un país respecto de otro vecino es de 6 veces más. Un animal que vale en Venezuela 1, en Colombia vale 6. Y eso pasó el año pasado, actualmente pasa igual. Entonces, el flujo de animales, más que nada clandestino, obviamente, ¿no? De Venezuela a Colombia fue altísimo. Y de esa manera le entraron 4 brotes, hicieron una serie de sacrificios sanitarios por todas partes, porque fueron 4 brotes separados, y la verdad que le costó muchísimo a Colombia, en la cual se demostró 2 cosas. Colombia está vacunando con un programa de vacunación más o menos similar al nuestro, pero digamos el ICA, que es el SENASA colombiano, entregó la vacuna y se olvidó de controlarla. Entonces las coberturas de vacunaciones fueron bajando con el tiempo, y cuando entra un animal infectado, como fuente de infección, si encuentra un animal inmunizado, bien protegido, puede pasar desapercibido. Pero si encuentra un hueco de inmunidad, un bache de inmunidad, explota la aftosa. Eso es lo que le pasó a Colombia. O sea que lo que más se demostró en Colombia es que el programa de vacunación con una cobertura en papeles bastante alta, cercana al 95%, en la realidad no se da. Ese surtidor de virus que tiene Venezuela hoy seguirá estando. Estamos lejos, estamos muy lejos, pero no hay que olvidarse una cosa, la cantidad de personas en el comercio internacional y demás. Hoy se dice que una enfermedad emergente aparece en un punto del planeta y a lo mejor en una semana dio la vuelta al mundo. Entonces, no es de descartar que
Por contigüidad, seguramente, hasta que llegue el virus de Venezuela a la Argentina van a pasar mucho tiempo. Pero ese virus puede viajar en avión, y al otro día está en la Argentina. Brasil está muy preocupado por esta situación. Brasil está pidiendo a todos los países de Sudamérica que colaboremos con Venezuela para, digamos, apaciguar esta onda permanente que tiene de virus, y estamos viendo de qué manera se puede colaborar. No hay una estructura política que pueda garantizar que si un país aporta vacuna a Venezuela, la vacuna termine siendo algo que no termine de solucionar el problema de la aftosa. Entonces, hay algunas complicaciones tipo políticas, sociales, económicas, bastante difíciles de vencer. Con lo cual, le estaría diciendo, tenemos aftosa para rato en la región de América del Sur. Cuando Brasil empieza a decir hay que dejar de vacunar, lo lleva adelante con Bolivia. Bolivia también anuncia que va a dejar de vacunar. Entonces empieza a haber una amenaza siempre de por qué Argentina no quiere dejar de vacunar. Argentina no quiere dejar de vacunar porque con la vacuna está ocultando algo, lo plantea Brasil. O sea, es una manera de presionar. Nosotros decimos, no es una cuestión de coraje, es una cuestión de estudiar perfectamente cómo se mueve el virus de la aftosa, conocer, saber qué es este virus. Hay que ver qué herramientas tenemos para que, si tenemos la mala suerte de que entre el virus de la fiebre aftosa, ¿cómo podemos reaccionar tan rápidamente para evitar que el virus se difunda y corra? Por ejemplo, Estados Unidos tiene un banco de antígeno, creo que arrancó con un banco de 4 millones, ahora van por 40 millones, y tiene que tener un banco de antígeno de cada uno de los 7 tipos de virus. Claro, nosotros damos 3 nada más, pero en el mundo hay 7 tipos de virus. O sea que si le aparece un foco de fiebre aftosa, sobre todo en estas situaciones de conflictos y demás que hay entre los países, el riesgo cada vez aumenta más. Estuvimos en una reunión, con Sato estuvimos en la COSALFA, en la Comisión Sudamericana de Fiebre Aftosa de este año, y le hicimos una pregunta a un norteamericano que explicó cómo hacían el banco de vacuna, para ver cuánto tiempo tarda un país que no vacuna y que tiene un banco de antígeno, no de vacuna, tiene un banco de antígeno porque el antígeno no se vence. Entonces no tienen que estar reponiéndolo anualmente a esa vacuna, si tuviera un banco de vacuna. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda Estados Unidos de elaborar la vacuna a partir del antígeno que tienen guardado? Y la respuesta fue como mínimo 7 días. Entonces nosotros sabemos que si en una población altamente, digamos, bovina, altamente poblada, de un animal por hectárea, en aquellos animales que se infectan de fiebre aftosa, hasta 10 días antes de que aparezcan los signos clínicos de la enfermedad, ya están eliminando virus. Y que a partir de ahí, lo primero que tiene que hacer la persona que ve, detectarlo tan rápidamente como para que se tomen una muestra y efectivamente confirmen que se trata del virus de la fiebre aftosa, no de otra enfermedad. Y como Estados Unidos tiene estomatitis vesicular, que en realidad son las únicas 2 enfermedades de las vacas y de los caballos que producen vesícula, o sea que no hay más enfermedades, hay enfermedades en los cerdos con vesiculares, pero estas 2 pueden ser cualquiera. Entonces no hay forma de distinguir clínicamente si un animal está enfermo de aftosa o de estomatitis vesicular. O sea que la probabilidad de que en una población que no está inmunizada, no está protegida con vacuna, que tenga una densidad de un animal por hectárea, no le pase lo que nos pasó a nosotros en el año 2000, es muy completamente difícil. Entonces, este es el virus de la fiebre aftosa. El virus de la fiebre aftosa en el año 1967 cruzó, según los ingleses, cruzó el Canal de la Mancha.
¿Por qué? Porque tuvieron un foco, mataron más de 6 millones de animales y llegaron a la conclusión que el virus había venido del continente. Y que con una simulación que hicieron, con un flujo laminar determinado, temperatura y humedad, el virus puede volar, hace el efecto pluma que dicen los australianos, sube, pasa un espacio y cuando baja infecta. Por algo es la enfermedad fiebre aftosa, número 1, que reguló el mercado internacional de animales y carne en el mundo. Entonces, nos hacemos estas preguntas, nos hemos hecho estas preguntas. Todo esto que yo le digo lo hemos estado discutiendo todo este tiempo con la Comisión Nacional, que está formada por las 4 entidades, por CAPROVE, por Federación Agraria, Federación Veterinaria Argentina, con el INTA, bueno, con todos los actores que hacen a la Comisión Nacional. Nos preguntamos, dejamos de vacunar, ¿cuál es el mercado que se amplía? No tenemos mucha respuesta. Más ahora que por primera vez un mercado como China, que no tiene los virus de aftosa que tenemos nosotros, por ahí se podría declarar como un país, China, libre de fiebre aftosa. A los virus latinoamericanos, aunque ellos tienen los virus asiáticos y sudafricanos, pero no los nuestros. Sin embargo, se abre el mercado de carne bovina con hueso, porque el problema está en el hueso. Entonces, empieza a abrirse el mercado donde la fiebre aftosa empieza a dejar de ser la enfermedad que limita todo el comercio. Esa enfermedad emblemática en el mundo que reguló el comercio internacional por tantos años, utilizada, claro, hoy pierde vigencia, hoy va perdiendo vigencia. Más, diría, que aquellos países que hoy no vacunan, frente a estos conflictos, a este tema de las torres y demás, hoy están más preocupados que los países que vacunamos. Tengo esa sensación, porque si les entra el virus saben que no lo van a poder parar. Si dejamos de vacunar, ¿aumenta el riesgo? Por supuesto. ¿Puede ser un riesgo interno? Sí, podemos tener un riesgo interno. El riesgo que tenemos es que esto se ha demostrado, ya lo hemos demostrado por algunos años, por la experiencia que tenemos, que el sistema de información y vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa es de baja sensibilidad. Y este es el punto. Si nosotros no construimos un sistema de vigilancia de alta sensibilidad, veníamos declarándonos con ausencia de circulación viral, pero sin embargo, después de varias veces que declaramos por los muestreos serológicos y por todo el sistema de información que tenemos, nos declaramos libres de fiebre aftosa. Y de golpe aparece la enfermedad. Entonces, quiere decir que el sistema no nos da seguridad. Nos pasó a nosotros, le pasó a Uruguay, le pasó a Brasil, le pasó a Paraguay y a Bolivia también. Los sistemas de información y vigilancia para la fiebre aftosa no tienen un nivel de sensibilidad que nos permiten detectar precozmente la enfermedad para poder pararla. Porque la enfermedad cuando se presenta, corre, no la para nadie, si no está la vacuna presente. El otro punto que nosotros nos planteábamos es, bueno, pero lo que se está hablando acá, este es el núcleo. La estructura sanitaria que nosotros tenemos hoy, podemos decir que está muy fortalecida. Es una estructura sanitaria impresionante. Yo no conozco países que tengan una estructura sanitaria como la nuestra. Bueno, si nos vamos a Europa, países que tienen condiciones económicas para, bueno, por ejemplo, hay países que el dueño de una vaca, si se muere la vaca, tiene prohibido tocarla y tiene que llamar por teléfono a un servicio veterinario que viene con un camión, le hace una necropsia, determinan de qué murió, no sé qué. Son otros países con una estructura económica diferente. Pero tener 377 oficinas locales, tener cerca de 320 entes locales, tener 15.000 veterinarios privados que actúan en los sistemas sanitarios oficiales y tener
no sé si podemos decir, como un ejército de vacunadores que anualmente, 2 veces por año, donde se vacunan, se visitan todos los campos, es muy difícil tenerlo. Es cierto que esta tremenda estructura que tenemos no rinde para un sistema de vigilancia lo que podría rendir. Y yo creo que ahí es el punto que tenemos que atacar. Y bueno, es cierto que los productores no están de acuerdo con dejar de vacunar. Aunque el mensaje que sale de SENASA es casi, podríamos decir, contradictorio. Porque hace 12 años que no tenemos ningún foco registrado de aftosa. Y porque en estos 12 años estamos diciendo que los muestreos serológicos nos indican que no hay circulación del virus. Pero decimos, tengamos cautela, vamos tranquilos armando una estructura de vigilancia para dejar de vacunar. Eso podría sonar contradictorio. ¿Qué es lo que le está pasando a Brasil? Pensamos. La calidad del sistema de vigilancia, la pregunta es, ¿la que tenemos hoy es suficiente para detectar precozmente y poder parar, en el caso de que no estemos vacunando, una onda epidémica que vaya corriendo por toda la Argentina? Hoy seguramente que no la tenemos. ¿Qué es lo que hemos trabajado con la Comisión Nacional y estamos proponiendo? A futuro. No tiene fe. En primer lugar, no hay fechas. A diferencia de lo que nos pasó, otras veces hemos puesto fecha. Bueno, en tal año se deja de vacunar. El mismo criterio está utilizando Brasil hoy. Vamos a hacerlo por etapas consolidadas. ¿Qué son las etapas? Bueno, lo primero, la debilidad que tiene esta estructura sanitaria es un sistema de vigilancia. Una vigilancia epidemiológica no es otra cosa que un sistema de información. Conocer lo que está pasando en el campo para actuar. Y sobre todo para detectar precozmente la aftosa. Y que sea probado. El último ejemplo que tenemos, que no es bueno, creo que hace 3 años, aparece una enfermedad emergente en la Argentina, que es la estomatitis vesicular. La estomatitis vesicular hace vesículas en las mucosas, igual que la aftosa. ¿Saben cuánto tiempo tardamos en encontrarnos y tomar alguna medida? 30 días. Eso fue lo que pasó. Esto nos indica claramente que si hubiera sido fiebre aftosa y no estaríamos vacunando, la aftosa estaría corriendo por todo el país. Eso es un hecho concreto. La serovigilancia hoy podría estar dejando nichos endémicos, digamos, pequeñas poblaciones en algunos lugares de difícil acceso, donde podría estar circulando en una pequeña población que no detectamos. Podría suceder eso, no lo sabemos. Pero además de eso, y es el segundo punto, es que si nosotros lográramos tener un sistema de vigilancia rápido, de vigilancia es lo más importante. La vigilancia tiene, digamos que son 2 mecanismos. Hablamos de vigilancia activa, es todo lo que nosotros hacemos para conocer si está circulando el virus. Sangramos, boqueamos los animales en los campos, en las ferias o en el matadero. Eso es vigilancia activa. Nosotros activamente vamos a buscar la aftosa. Lo que no hemos trabajado mucho es la vigilancia que se llama pasiva, que es la que nosotros no salimos a buscarla, pero productores, veterinarios privados, transportistas, todo el mundo que está alrededor de la ganadería ve un animal con algún signo clínico sospechoso de fiebre aftosa y avisa inmediatamente. Y ese es el punto, uno de los puntos débiles que tenemos en este sistema sanitario. Entonces, ¿por qué no? Y porque creemos que no existe. Y porque, ¿cómo se mide esto? De alguna manera se mide
registrando la cantidad de sospechas que tenemos. Y les puedo asegurar que son muy, muy, muy pocas. Muy pocas. Casi no hay sospecha de fiebre aftosa. Y no puede ser. Si alguien está atento, preocupado, digamos, con la tensión de ver si podría haber algo que nos complica, si hoy tenemos foco de fiebre aftosa, se caen todos los mercados, esto está claro, por razones sanitarias, de riesgo, o no, o de la otra, por medidas que sirven al comercio internacional. Eso está claro. Entonces, esto tenemos que recrearlo. Tenemos que recrear la conciencia de que ante una sospecha, yo denuncio. Tenemos que superar, es cierto, el estímulo negativo que produce una sospecha, que produce la denuncia de una sospecha. Porque el que denuncia una sospecha ante el SENASA sabe que se va a someter a una interdicción, a una... no me dejan mover, entonces eso hay que superarlo. Y se supera, yo creo, solamente cuando se toma conciencia de que si hay un foco de fiebre aftosa y no lo denuncio en tiempo y forma, el impacto económico que va a tener Argentina es altísimo. Ya nos pasó. Bueno, por último, otra etapa, bueno, ya lo comenté, asegurar que la estructura sanitaria se mantenga público-privada, fortalecida y sustentable. Hoy creo que fue muy gráfico lo que se dijo en esta mesa al comienzo de esta reunión. Así como comenzamos en el 90 a caracterizar las zonas o las regiones por los ecosistemas y empezamos la lucha por las zonas endémicas primarias, que son las zonas de cría, el día de mañana también tendríamos que recaracterizar con algunos indicadores epidemiológicos las nuevas regiones por ecosistema, porque desde el año 90 a esta parte, la población bovina cambió en el territorio y ahora no sabemos. Para establecer niveles de riesgo es necesario recaracterizar las regiones por ecosistemas. La estrategia que proponemos a futuro es, cuando tengamos todas las etapas anteriores cubiertas, comenzar a disminuir progresivamente el programa de vacunación. Lo podríamos hacer además por regiones. Las regiones con las cuales pensamos que se podría comenzar son las regiones al revés de que como cuando se comenzó la lucha, que fueron por las regiones endémicas primarias, las zonas de cría, comenzar por las zonas parendémicas, que son las de menos riesgo. Entonces deberíamos empezar por la precordillera. Entonces, comenzar ahí y dentro de estas regiones, comenzar a dejar de vacunar por categorías. Es decir, hoy vacunamos la vaca una vez por año y dentro de eso, vacas que tienen 10, 15 vacunaciones encima, todavía nos podría dar la chance de que ese animal tenga una inmunidad más allá del año, por un lado. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta esto. Tenemos que trabajarlo, pero tenerlo en cuenta. Cuando se firmó el protocolo con China para exportar carne fresca, enfriada, congelada, con o sin hueso, los chinos nos pidieron que dejemos animales centinelas sin vacunar. Y ahí a nosotros se nos prendió una lamparita, que es esto. Si yo dejo un porcentaje de terneros sin vacunar, elevo la sensibilidad del sistema de información y vigilancia, lo multiplico por 100. Porque un animal no vacunado, si hay circulación de virus, me lo va a detectar. Y yo voy a sangrar esos animales. Y si ese animal se enferma, va a estar contenido dentro de una población bovina toda vacunada. Entonces, de última, podremos tener reacciones positivas a la actividad viral sin fiebre aftosa, sin focos, porque van a estar contenidos. Eso es una estrategia que a futuro la estamos estudiando para ver
cómo cuando dejamos de vacunar en alguna región, en alguna zona, podemos utilizar estas estrategias. Y por último, tenemos que tener un banco de vacuna. El banco de vacuna puede ser, digamos, podría ser, estaría bueno, yo me imagino que cuando empezamos en el 90, acuérdense que los entes, las fundaciones, tenían que tener un porcentaje de vacuna para atender los focos. No me acuerdo si era el 5 o el 7%. O el 10, gracias. El 10%. Bueno, después lo abandonamos eso y quedó en la historia. Cuando nos acerquemos a estas etapas, no sé cuántos años van a pasar, repito, el banco de vacuna va a tener que estar en el lugar, en el terreno, para poder actuar rápidamente. Esto sería un poco la situación, la zonificación que podremos programar a futuro, donde en la zona amarilla sería una zona donde podríamos atacar primero para empezar con esta estrategia, por etapas, la azul, bueno, en fin, todo siempre pensando que tenemos que ir de sur a norte. ¿Por qué? En casa podemos conocer bien si trabajamos mucho. Aunque no tengamos desconfianza de nuestros vecinos, no tenemos por qué, pero mejor saber cómo estamos nosotros y en función de eso ir tomando algunas, digamos, estrategias para algún día dejar de vacunar. No, esto no. ¿Listo? Muchas gracias.